Carmen, tu micrófono. Pues empiezo otra vez. Bueno, pues empezaba diciendo buenas tardes a todos y muchísimas gracias a Gonzalo y, bueno, pues como dice, ya llevamos muchos años juntos en esto de la formación y en el trabajo por la implantación e impulsar la mediación y los métodos de resolución de conflictos, ¿no? Y cómo no, pues la idea de, bueno, pues trabajar con las notarías, porque al final es un operador jurídico importante dentro de todo el organigrama de nuestro ordenamiento jurídico, porque al final el notario es un fedatario público que da fe de los actos privados de las partes y más importantes que casi del ámbito privado, ¿no? Pues contratos, compraventas, donaciones, herencias, incluso, como ha dicho Gonzalo, ya sé, con amplias competencias en materia por ejemplo, de capacidad, ¿no? Aquí, por ejemplo, el tema de la nacionalidad, la posibilidad de contraer matrimonio o incluso divorcios o separaciones, rupturas, siempre lógicamente cuando no haya menores, ¿no? Es decir, digamos que se le está dando un campo y unas competencias a la figura del notario, a la organización notarial, importantes, basándose siempre en lo mismo y en lo que siempre venimos trabajando, y es en la ayuda y en la aportación que todos, desde nuestras competencias, podemos hacer porque hay otra forma, y creemos que hay otra forma de resolver las situaciones y otra forma de implantarla, de dar justicia, ¿no? Y es a través de métodos adecuados de solución de conflictos, ¿no? Entonces, hay muchos profesionales que forman parte de este campo, ¿no? de la resolución de conflictos o la mejora de la convivencia, la mejora pacífica de los conflictos y, por supuesto, uno de ellos creemos que es el notario y la organización notarial. Por eso, enhorabuena a la escuela por haber encontrado esta necesidad y dar esta cobertura dentro de esta materia que vamos a ver hoy, ¿no? Voy a compartir, bueno, pues siguiendo un poquito el bloque jurídico, el bloque que tenéis dentro del curso, ¿no? Teórico, bueno, voy a seguir un poco el paso de lo que, bueno, pues según tenéis en el programa, ¿no? Todo lo que se relaciona con el conflicto y cómo resolver el conflicto, y un poco la comparativa también entre cómo se está trabajando en estos métodos adecuados de solución de conflictos desde España, comparado con un poco cómo se está haciendo con Bolivia, ¿no? Cómo están ustedes trabajando la mediación o la conciliación, como ustedes la denominan, que al fin y al cabo es un método de resolución de conflicto, y la comparativa entre ambos procesos, ¿no? Que luego, bueno, vamos a ver también. Y así, al final, me gustaría compartir con todos ustedes pues, un turno de preguntas o quizá, bueno, aportaciones también para aprender un poco de cómo y mejorar pues, aquellas cosas que creemos que todavía se pueden mejorar dentro de esta nueva materia, ¿no? que vamos a trabajar. Bueno, pues dicho esto, comienzo con lo primero que nos encontramos, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que tenemos? Es decir, que al final una controversia jurídica, una situación entre que dos personas se encuentran y contravienen sus intereses, sus posiciones, sus necesidades y se devienen en un momento conflictivas. Y eso es una controversia y al final un conflicto, ¿no? Genera el conflicto. Y eso es el conflicto que además está aderezado de una gran parte emocional y una emocionalidad, sin duda, desde el punto de vista más negativo. Todo ello aderezado nos da lugar al conflicto. Al conflicto que las partes, porque en definitiva estamos hablando que estos métodos de solución de conflictos van a resolver aquellos conflictos en los que las partes implicadas son de derecho privado, fundamentalmente, tanto desde el vista privado como, por ejemplo, desde el punto de vista empresarial o organizacional. Sin embargo, afectan directamente al ámbito del derecho privado. Por tanto, este es el objeto de estos métodos adecuados de resolución de conflictos. Y el antiguo paradigma nos lleva a la jurisdicción contenciosa, aunque un tercero,
que es el juez, investido de la autoridad judicial, refuerce o dé una solución al conflicto que yo tengo. Por lo tanto, esa resolución de ese conflicto va a dar lugar a la diferencia entre cómo puedo yo salir de un conflicto, qué oportunidades tengo de salir de ese conflicto y además en un futuro sabiendo cómo lo he resuelto o cómo va a salir mi relación de deteriorada si como responsable de ese conflicto no sé o no he sabido gestionarlo. Efectivamente, ese es el conflicto en sí mismo. Es decir, la diferencia que tengo con otro respecto a lo que la percepción respecto a un interés, a una necesidad, unos valores, da lo mismo, es decir, y me hace que yo ya tenga un conflicto, que además ese conflicto, es decir, que tiene un componente, a veces, en la mayoría de los casos, porque estamos hablando de resoluciones alternativas de conflictos en el ámbito más jurídico, tiene un componente jurídico, pero tiene un gran componente emocional. Todos los conflictos tienen un gran componente emocional. Y da igual en el ámbito que nos movamos, porque parece que siempre y en un primer momento estos métodos han tenido en cuenta o han parecido que eran más ventajosos en el ámbito del derecho privado más de la persona. Es decir, por ejemplo, aquellas en materia de familia, herencias, siempre se ha pensado que este tipo de soluciones estaban más adecuadas a ese tipo de conflictos. Sin embargo, podemos irnos a un conflicto mercantil en el que una empresa y en el que el interés contravenido, o sea, por ejemplo, un problema mercantil de diferencias por un problema de un producto, un suministro entre un cliente y el empresario. Aunque estemos hablando de un problema puramente objetivo, es decir, que es un problema mercantil y aparentemente que tiene un halo totalmente imparcial y lejos de esa parte emocional, si rascamos un poquito en ese conflicto, también tiene un alto componente emocional, porque es decir, ese empresario al final es una persona, tiene sus miedos a perder un cliente, el cliente, por ejemplo, puede tener sus miedos a perder una posible calidad del servicio o en el producto, y en definitiva, esa contraposición también va a dar esa carga emocional. Si resolvemos el asunto de tal manera que yo salga, ambas partes salgan satisfechas, como es en el caso que hoy vamos a trabajar, pues saldré beneficiada de ese conflicto. Es decir, la solución me ha beneficiado en definitiva, porque he salido satisfecha con la solución. Sin embargo, si el conflicto, el proceso que utilizo para solucionar mi conflicto, lo dejo al arbitrio de un tercero, esa carga emocional va a seguir incrementándose, por ejemplo, con la incertidumbre que en sí mismo me genera dejar la solución de mi problema en manos de un tercero, que ya en sí mismo me genera una incertidumbre porque yo no llevo el control del proceso y además el sistema judicial no me garantiza una respuesta satisfactoria, porque siempre al final dependo de muchos factores, no solamente que es un juez, que hay un juez que es imparcial, sino de todo un ordenamiento jurídico que no sé en qué parte me va a beneficiar o en definitiva me va a dar la razón o me la va a quitar, ¿no? Y como yo resuelva, pues lógicamente, efectivamente, si resuelvo el conflicto en un proceso en el que no salgo reforzado o no se me da la razón, y en el caso de la empresa, imagínense que ya es un proceso que es público, porque la jurisdicción contenciosa es pública, que puede haber, ahora mismo con el tema de las redes sociales, se puede extrapolar ese conflicto a medios, es decir, que no solamente están dentro del proceso, sino que hay otros escenarios que también se juzgan los hechos, ¿no? Como por ejemplo sería en este caso un proceso judicial con un conflicto que sale a los medios, ¿no? Pues en definitiva eso va aumentando en sí mismo el conflicto y esto puede no tener, es decir, esto lamentablemente es el fin, pues tampoco sabemos, no controlamos cuándo poder terminar de este conflicto, ¿no? Entonces, el conflicto en sí mismo ya, es decir, desde el momento que yo tengo que solucionar, es decir, yo trabajo, soy un profesional de la mediación, ustedes dentro de sus organizaciones
empresariales o desde una perspectiva de la organización en la que trabajen, se van a encontrar con un conflicto. Es decir, me da igual, insisto, si es una empresa, si es un problema de organizacional, pues, un conflicto entre trabajadores, compañeros de trabajo, mandos intermedios. Es decir, el conflicto tiene multitud de dimensiones. Pero lo que sí que es cierto es que ahí siempre tienen algo en común, ¿no? Todos los conflictos. Y estos son los elementos del conflicto. ¿Qué personas forman ese conflicto? Lo que son las partes. Analicemos quiénes son las partes en ese conflicto. Vamos a analizar el proceso que ha seguido ese conflicto cuando llega a nosotros y tenemos que solucionarlo, y vamos a ver cuál es el problema y la dimensión del problema. Esto que viene, lógicamente, es decir, lo tenemos que desgranar en parte, es decir, por ejemplo, con respecto a las personas, conocemos quiénes son los protagonistas de un conflicto, conocemos dentro de esa empresa, si conocemos el conflicto, hay un problema entre empresa, es decir, entre una empresa y el cliente respecto a un servicio, un suministro mal dado. Pero ¿conocemos realmente quién ha intervenido en el conflicto? Porque lo que sí que sabemos es que la empresa A ha tenido un problema con cliente, pero no sabemos quiénes dentro de la empresa, quiénes son los protagonistas de ese conflicto. Puede ser uno del departamento de ventas, puede ser un directivo de recursos humanos. Es decir, no lo sé, no lo conozco. Lo que sé es que tengo que conocer quiénes son los protagonistas en ese conflicto, tanto protagonistas como secundarios, conocer quiénes son para poder trabajar con ellos. Es fundamental saber quiénes son los que realmente han intervenido de forma directa en la gestión, es decir, en el inicio de ese conflicto. ¿Qué poder van a tener las partes respecto al proceso? Es decir, no sé si me voy a encontrar con una empresa en la que de alguna manera se va a ver empoderada o con un poder especial respecto a ciertos temas, con respecto, imagínense, al cliente, que, bueno, pues, lógicamente, en la aparatología que supone enfrentarte, no sé, se me ocurre en este caso, pues, voy a mencionar a Inditex, ¿no? Imagínense, pues, enfrentarse a un gigante como es Inditex, pues, habría, en principio, podríamos ver o sopesar que ahí tenemos un poder, un desequilibrio de poder, ¿no? Entonces, tenemos también que trabajar y saber cómo, en qué punto se encuentran ambos protagonistas en el conflicto y por saber si están los poderes equilibrados, porque eso luego es lo que vamos a utilizar. Es decir, esas son digamos, las herramientas que tenemos nosotros, los que trabajamos dentro de este ámbito de la resolución de conflictos, herramientas para poder gestionar el conflicto y llegar a acuerdos sostenibles para las partes, ¿no? Es decir, todo esto tenemos que trabajarlos. Tenemos que conocer qué percepción tienen cada uno del conflicto. A veces, no, es decir, lo que nosotros vemos, es decir, yo os digo, este conflicto que aparentemente es hasta sencillo, ¿no? Bueno, pues si hay un defecto en un servicio, un suministro, un cliente está descontento, pues aparentemente la solución en principio nos parecería fácil, pero no tiene siempre por qué, ¿no? Es decir, he puesto este ejemplo, puedo poner muchos tipos de conflictos. La percepción que cada uno tenga de la situación, como la está viviendo desde el origen hasta que nos llega a nosotros, pues dice mucho del conflicto y ya no es que nos diga del conflicto, es que nos va a ayudar a poder, y valga la redundancia, ayudar a nuestros clientes a poder encontrar la mejor manera de solucionar esto que les preocupa. Tenemos que valorar y trabajar las emociones, los sentimientos, trabajarlas para desgranar y desterrar esa parte de emociones negativas que impiden que las partes puedan pasar de ese lado emocional de su cerebro, que en este momento están, es decir, les bloquea la parte más racional. Es decir, pasar de esa parte más emocional, insisto, negativa, a pasar a la parte más racional en la que puedan visualizar la posibilidad de una solución y unos acuerdos satisfactorios, es un trabajo que afortunadamente pues los que nos dedicamos y trabajamos dentro del campo de este tipo de métodos, de procesos, sabemos
trabajar porque estamos capacitados, o ese es ese es el objetivo, ¿no?, de los que trabajamos en estos métodos, de trabajar las emociones y los sentimientos con objeto que nuestros clientes puedan encontrarse en un momento de, digamos, entre comillas, lucidez o una situación más creativa, más objetiva, más racional, analítica, incluso para poder solucionar el problema que traen, ¿no? Y solucionarlo siempre mejorando la situación, ¿no? La actitud, importante también, tenemos que decir, ahora vemos también cómo esa actitud que yo tengo frente al conflicto va a mejorar las posibilidades de éxito o de fracaso. Las posiciones, intereses y necesidades, esto es el alma mater, ¿no?, del conflicto. Yo siempre digo muchas veces que si en un conflicto, no sé, una herencia, ¿no?, en el que, bueno, pues ponemos en duda una voluntad del testador o una voluntad, en este caso, de un familiar fallecido, pues que ha dejado escrito en un documento que a todos los efectos y a todas las luces, pues, jurídicamente y en el ámbito jurisdiccional no tendría ninguna validez. Pero en el ámbito el escenario en el que nosotros trabajamos, la validez que se podría dar es directamente proporcional al compromiso de los mediados o a la aceptación de la validez del documento, imaginando que se fuera un conflicto, ¿no? Y aquí es decir, lo que trabajamos, la posición e intereses y necesidades. Porque en un procedimiento jurisdiccional la posición, bueno, pues es muy clara. Es decir, cuando vivimos un conflicto, imagínense cualquier conflicto que se les venga a la cabeza, que hayan tenido en un pasado, o sea, siempre tenemos una posición y es lo primero que yo estoy pidiendo, porque es lo que yo creo que ahora mismo necesito, ¿no? Es decir, si yo tengo un problema de pareja y tengo 2 niños menores, seguramente si voy a un abogado voy a solicitar la custodia de los niños y voy a solicitar una pensión y voy a solicitar una, etcétera. Esa es mi posición, ¿vale? Eso es lo que voy a contar al abogado y el abogado va a trasladar al juzgado en forma de demanda y el juzgado va a resolver el litigio que plantea esa parte, pero todo basado en la posición, todo basado en la posición. Lo curioso es que por debajo de la posición tenemos los intereses y las necesidades y eso es lo que marca el éxito de los acuerdos de los mediados. El poder llegar a acuerdos en el que dentro de la posición original que en un principio planteo, dentro de esa posible custodia, se entra a valorar los intereses, si realmente es interesante para mí tener esa custodia en los términos que yo lo pido, si es interesante para mí, y además si eso cubre mis necesidades, ¿no?, o las de mis hijos, ¿no? Ese trabajo, esto se hace, afortunadamente, en estos procesos de resolución de conflictos, porque nunca se va a hacer en un procedimiento jurisdiccional. Este tipo de asuntos, es decir, en los juzgados y tribunales, su competencia es resolver el litigio. Es decir, resuelven el litigio, pero nunca resuelven el conflicto. En la mayoría de los casos no se resuelve el conflicto, porque no es competencia de los juzgados y tribunales resolver el conflicto. Es curioso cómo insistimos en este viejo paradigma de esta justicia trasnochada, en la que buscamos una necesidad imperiosa de que me den la razón a través de un juez, a través de un juzgado. Pero yo lo que llevo en mi cabeza, lo que llevo en mi mochila, es un conflicto. No llevo un litigio. Y el juez se somete a un ordenamiento jurídico, se somete a la norma, se somete a la ley. Y la ley a veces no encaja con mis necesidades, no encaja con lo que a mí me interesa o con aquella solución que va a cerrar definitivamente este conflicto que traigo, ¿no? Es decir, seguramente, pues, ¿por qué? Insisto,
no se conoce o la gente no es consciente, esta sociedad, de que las competencias del tribunal, de los jueces, son muy escuetas. Nos parece, la justicia, bueno, este viejo paradigma, como yo le llamo, nos parece enorme, grandioso, ¿no? La palabra justicia, pero efectivamente la palabra justicia es enorme, es grande, pero el sistema judicial no da respuesta a esa justicia que yo quiero. Y a veces la justicia que a mí me da el juez no es lo justo desde el punto de vista personal, ¿no? Y en definitiva, la solución que yo necesito es algo personal. Yo no necesito, no sé, con mi caso sería ideal, bueno, pero no estoy persiguiendo que se llegue un asunto al Tribunal Supremo y salga, bueno, pues sea sentencia consolidada del Tribunal Supremo porque llevo 12 años pleiteando para que se resuelva con derecho. Porque a lo mejor, es decir, eso podrá valer, como yo siempre digo, ¿no? Siempre digo que es una pena que la doctrina consolidada, cuando el Tribunal Supremo dice, papá, se ha reconocido ya, porque es sentencia consolidada del Tribunal Supremo, que en el caso de, por ejemplo, pasado recientemente, que bueno, pues hay un tema de usufructo, ¿no? Afortunadamente, tenemos unas sentencias, el Tribunal Supremo ha dictado sentencia, ya es sentencia consolidada, y podemos partir desde el punto de vista procesal y jurisdiccional de esa base. Pero ojo, yo siempre digo, ¿cuántos han quedado en el camino sin respuesta? ¿Cuántos se han quedado en el camino sin respuesta? Bueno, pues ese es el sistema judicial que tenemos, ese es el que hay, y bueno, pues y esto es otra manera de impartir justicia que creo que es más, por lo menos creo que es siempre más justa. Bueno, y valores y principios, tenemos que trabajarlos, por supuesto. Tenemos que trabajar cómo es el proceso, cómo nos viene, es decir, cuál es la dinámica de este conflicto, ¿no? Cómo nos viene el conflicto al despacho. Es decir, cuando vienen dos personas y traen un problema, una de las primeras cosas que tenemos que conocer es cómo viene ese conflicto, porque nos va a dar mucha información de cómo tenemos que acometer las sucesivas sesiones de trabajo con ellos para llegar a un acuerdo final, ¿no? Cómo se relacionan y cómo se comunican las partes entre sí es muy importante, porque su sistema de comunicación es lo que tenemos que transformar en este proceso de mediación. Seguramente tengamos, imaginándonos esos progenitores que están luchando con un problema de custodia, es probable, y ya además tengan sus abogados, hayan intentado por todos los medios no llegar al abogado, desde que una pareja decide, cuando hay hijos menores, sobre todo, decide que la pareja ha terminado hasta que toma la decisión, han pasado años, es decir, pasan varios años en los que las partes, uno u otro, lo vive en soledad o, bueno, en cuyo caso, o compartido con terceras personas, pero que no tienen nada que ver con los protagonistas, ¿no? Es decir, sabemos lo que estoy hablando. Una vez tomada la decisión, intenta en el ámbito de su intimidad llegar a todos, y doy fe de ello. Lo intentan, ¿no? Creemos todos que somos capaces de resolver determinados asuntos sin necesidad de acudir, ¿dónde? Al abogado. Van al abogado. Cuando llegan al abogado ya ha pasado muchísimo tiempo, hasta que llega a nosotros, ¿no? Posiblemente, imaginaros en una situación, un escenario favorable, ¿no? Es decir, que van a la mediación, van a un mediador, van a que les ayuden a trabajar el proceso de ruptura desde otro escenario. Pues, por supuesto, la comunicación que traen, seguramente, la relación rota hace muchísimo tiempo, seguramente se comunican ya ni se comunican, tengamos suerte si siguen comunicándose, no sé, a través de WhatsApp, no sé, o a través incluso de sus propios letrados. Es decir, hay veces que viene absolutamente rota la comunicación. Eso nos va a dar mucha información del tipo de conflicto. ¿Y qué estilos tienen de afrontar el conflicto? Es decir, hay personas, y aquí, bueno, pues, hay personas que tienen un estilo asertivo, es ideal, esto es el mejor de los escenarios, tener la asertividad mejora la comunicación y está claro que esto, bueno, pues, esto es, te vienen dos personas asertivas o con que te venga una ya es
ya es suficiente, pues mejora muchísimo la comunicación, por supuesto. Si mejora la comunicación, va a mejorar la calidad de compromiso que tienen las partes de ser escuchadas, ayudadas y mejorar y resolver ese conflicto en este escenario, ¿no? Si, por el contrario, tenemos una postura, son agresivos, un estilo agresivo, se comunican de forma agresiva o se afrontan los conflictos de forma agresiva, pues será mucho más difícil trabajar con ellos o tendremos, por lo menos, sabremos con quién estamos trabajando o quién van a ser, qué tipo de personalidad tienen nuestros mediados. O el estilo pasivo. Estas son las tres formas que tenemos, básicamente, el ser humano de afrontar los conflictos. Bueno, el mejor escenario, lógicamente, es la asertividad, ser asertivo, no cabe duda, pero lamentablemente tengo que decir que la mayoría de las ocasiones pues tenemos lo contrario, ¿no? Tenemos estilos agresivos y tenemos estilos pasivos, o podemos tener, bueno, pues que uno muy asertivo, pero otro muy agresivo. En cualquier caso, no nos vale tampoco, ¿no? Sí, todo esto que nos va a dar, es decir, lo que, bueno, vamos a trabajar es la dinámica, por ejemplo, la dinámica del conflicto. Esto nos va a dar una dinámica de conflicto también, ¿no? ¿En qué punto tenemos el conflicto? ¿No? En fin, es lo que os he dicho antes, la pareja esta, desde que deciden, o algunos piensan que la relación ha terminado y bueno, pues que ven la posibilidad de una ruptura, bueno, pues a veces no lo ven, pasan por terapia de pareja, se van de vacaciones, cambian de casa, a veces hasta tienen un hijo para intentar mejorar la situación, pero bueno, al final, bueno, pues todo esto pasa, ¿no? Hay incomodidad, hay malos entendidos, hay muchos incidentes, se provocan tensiones y luego viene una crisis brutal, ¿no? En esta crisis brutal, pues ya nos viene lo que tenemos, ¿no? Que nos puede venir una pareja, o nos puede venir una empresa, o nos puede venir un conflicto laboral, o nos puede venir un conflicto de una comunidad de vecinos y nos va a venir siempre, generalmente nos va a venir aquí, en la escala de conflicto, ¿no? Y que es donde ya no pueden más, ¿no? Es decir, ya el conflicto se ha desbordado, ya seguramente aquí ya van al abogado, ya aquí, bueno, pues es posible que, bueno, pues que el abogado derive la mediación o, bueno, pues vamos a que encuentren otras maneras de resolver su situación, ¿no? Pero después de esta escalada del conflicto, donde ya soy consciente de la situación, porque a veces no todo el mundo llega al mismo punto a la vez, todo el mundo llega es decir, hay veces que es decir, estamos en la escalada de conflicto, pero a mí me genera una incredulidad tremenda. Es decir, a una de las partes le genera mucha incredulidad. O sea, no me lo puedo creer, pero ¿desde cuándo llevas pensando que esto ha terminado, ¿no? ¿Cuántas veces pasa eso, ¿no? Hay veces que eso, se pasa de la incredulidad a la ira más absoluta, ¿no? Que esa ira puede traer detrás muchos tipos de emociones, ¿no? Desde la más básica, quizás es el miedo, ¿no? El miedo nos hace o bloquearnos o luchar o, es decir, amenazar, ¿no? Porque al final, el miedo que tengo a perder lo que he conseguido, sea familia, sea es decir, un trabajo, si tengo un problema con un compañero, ¿no? Es decir, pues a lo mejor la posibilidad de pensar que este conflicto puede llegar a manos, a ojos, a oídos del jefe y esto puede suponer que me despidan, pues a lo mejor eso me hace pues, crear una ira contra mi compañero, ¿no? Pero insisto, porque ya estamos aquí, ¿no? A veces la nostalgia, la tristeza, la depresión, todo esto va a traer este conflicto, ¿no? Y el conflicto, además, es decir, tenemos un problema, es decir, tenemos que analizar aquí un problema, ¿no? Los hechos del conflicto, ¿no? Si a mí me viene una pareja bueno, pues que quiere romper su matrimonio y tiene 2 niños pequeños, ellos tienen unos hechos, es decir, una versión de su historia, son los hechos del conflicto, que cada uno de ellos trae, ¿no? Y esos hechos del conflicto vienen aderezados por lo que cada uno percibe del conflicto, qué tipo de conflicto piensan o ellos, de esa versión del conflicto, qué tipo de conflicto realmente es, ¿no? Sí, porque ellos cuentan la versión de la historia, ¿no? Los hechos del conflicto. Pero nosotros tenemos que hacer una valoración, ¿no? De cuáles son. Es decir, ciertamente, ellos
solo quieren la ruptura, seguramente pues que se vaya cuanto antes de casa, los niños conmigo y quiero una manutención, ¿no? De tanto, ¿no? Pero detrás de eso esa versión de su historia tiene un tipo de conflicto y que tratar, ¿no? Y aquí, bueno, multitudes, ¿no? Pues aquí tenéis, fijaros, objetivos, poder, valores, información, distribución, roles, multitud de tipos de conflicto dentro de unos mismos hechos. Por ejemplo, si tuviéramos, imaginaros la empresa, ¿no? Que tiene un problema con el cliente, que el cliente entiende que el servicio suministro que no está correcto, es problema, pues a lo mejor tiene problemas de información simplemente, ¿no? Es decir, a lo mejor la empresa o la persona que directamente recibe la reclamación le falta información o el cliente ha percibido la información de forma diferente, con lo cual, en cualquier caso, hay un problema de información y de comunicación, ¿no? Hay de problemas de roles muchísimos aquí. Daos cuenta que, por ejemplo, en el ámbito organizacional, en compañeros de trabajo, a veces en un mismo departamento tú puedes objetivamente tener la función, no sé, administrativo y tu compañero también dentro del mismo departamento, pero es verdad que a veces los roles que cada uno ejerce dentro de esa misma actividad y esa misma empresa son completamente diferentes. Si yo adquiero el rol de, no sé, pues, o me asumo, creo que tengo el rol de más eficiente, más puntual, más diligente respecto, no sé, a ciertos aspectos del departamento. El otro, que, bueno, pues que yo es que me he quedado con el rol de, pues no sé, de hacer fotocopias, ¿no? Y al final son dos roles diferentes o perciben cada uno esos diferentes roles y eso les hace entrar en ese conflicto. Unos papás, unos progenitores, al final, en el ejercicio de la paternidad o maternidad, van adquiriendo roles que pueden, durante el matrimonio, han asumido como válidos porque son los mejores para su organización de familia, pero que curiosamente cuando se produce la ruptura se van a utilizar unos en contra de los otros, ¿no? Imaginaros este matrimonio en el que no sé, papá, bueno, pues ha ido relegando su profesión en favor de la familia, que, bueno, pues es el que más está en casa, el que más se ocupa de los niños, y la mamá, pues, ha adquirido un rol, bueno, pues que ha ido adquiriendo más presencia en el trabajo, ha ido ganando más currículum y, bueno, pues tiene una proyección profesional importante que le impide estar tanto tiempo en casa. Al final son roles que se han ido generando como consecuencia de la dinámica de la familia durante años seguramente y ninguno lo ha visto demasiado mal, sino que se han ido adaptando a las circunstancias dependiendo de los hijos, dependiendo de muchas cosas, pero cuando cambian esas circunstancias, la familia rompe, pues ya como que ese rol que he asumido de cuidador ya pues me convierte en ese papá seguramente que va a pedir una custodia, bueno, pues como yo digo, transgresora en contra de la mamá que no se ocupa nunca se ha ocupado de los niños, ¿no? Y he asumido un rol, pero eso no significa que ese rol es un rol inamovible, inflexible y que son al final son una contraposición que se puede sugerir o puede transformarse, pero desde luego desde el ámbito puramente, insisto, jurisdiccional, y perdonad que me vaya siempre a ese ámbito, pero es que es un poco la comparativa, no se me va a encasillar, porque yo mismo estoy encasillando. Yo, papá, me encasillo en el rol de progenitor, cuidador, custodio y me voy a encasillar. Yo me encasillo, pero es que la justicia me va a encasillar y no voy a tener opciones de poder cambiar ese rol. Y a lo mejor es muy probable que con el tiempo ese rol se me vuelva el boomerang que yo digo y luego no me guste esta etiqueta que se me ha puesto de por vida, ¿no? Y entonces ya empiezan las pues ejecuciones de sentencia, modificaciones de medidas, incumplimientos, porque no se ha gestionado bien, insisto, cuál es el interés y cuál es la necesidad. Porque en el interés y necesidad, cuando adquiero el rol de cuidador, son unos.
seguramente, y están compartidos, consensuados, y además, que yo siempre digo, cesiones amorosas y compartidas cuando todo está bien en la pareja. Y había unas necesidades y unos intereses que nada tienen que ver necesidades que seguramente venga cuando se produzca la ruptura. No tienen nada que ver. O sea, es que son intereses y necesidades completamente diferentes. Intereses y necesidades cuando estoy en pareja, cuando tengo a alguien que, bueno, pues que comparte conmigo los derechos, las obligaciones, las penas, las alegrías de tener una familia. No es lo mismo a cuando estoy solo y tengo que vivir en soledad, pues la gestión de, bueno, pues cuidar a los niños, el tema económico, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, ya parto de la base que cambian mis intereses y mis necesidades completamente, ¿no? Y eso lo voy a poder trabajar y me van a poder ayudar si me llevo mis asuntos y pido ayuda y acompañamiento de mi conflicto dentro de un proceso de resolución de conflictos de forma, es decir, un acompañamiento desde el conflicto, de la gestión del conflicto, es decir, la gestión del conflicto y post-ruptura, es decir, vamos más allá de la solución material, insisto, jurídico-contenciosa y del litigio de una sentencia, ¿no? Vamos más allá, post-ruptura, es decir, que eso que es la parte que, bueno, pues a veces genera más conflicto. Es decir, muchas veces la sentencia no me da la solución y tengo que buscar otras alternativas, ¿no? Es decir, porque, bueno, hay una sentencia muy famosa de Apple contra Huawei, creo que recordar que después de 10 años pleiteando, la última sentencia en la Corte Suprema de Estados Unidos, pues fue tan nefasta para las dos partes, fue tan nefasta por la parte después de 10 años pleiteando, que tuvieron que acudir a mediación para resolver su conflicto. Fijaros, o sea, daros cuenta que a veces, y estamos hablando de 10 años pleiteando dos empresas más importantes, ¿qué despachos de abogados no tendrían esas dos empresas? Y la Corte Suprema de Estados Unidos, a la última ya escalafón, y no encontraron, es decir, no se dio con la solución y tuvieron que acudir a un proceso de mediación para solucionar el conflicto, ¿no? Fijaros, por eso la diferencia entre resolver el litigio y resolver el conflicto es importantísimo. Bueno, pues ese estilo de afrontamiento es lo que nos va también a dibujar cuando tenemos que trabajar con nuestros clientes qué tipo de comunicación y qué tipo de compromiso van a tener con la mediación y con la solución de su problema, ¿no? Si van a cooperar, no van a cooperar, bueno, pues el pasivo va a estar, bueno, pues va a querer evadirse del problema, lo va a afrontar, el iracundo va a cooperar o se va a posicionar y va a generar escaladas de conflictos continuos durante las sesiones. ¿Qué herramientas necesito para trabajar con una persona que tiene un estilo pasivo de afrontación del conflicto? ¿Qué tipo de herramientas tengo que utilizar para trabajar un proceso de mediación cuando una de las partes está en un proceso de incredulidad total del conflicto? ¿Va a colaborar con la resolución del conflicto? ¿Se va a evadir del conflicto o va a generar competencia férrea con el otro? Me imagino que no, porque no está en un momento vital de confrontación, sino de querer no saber nada del conflicto, ¿no? Bueno, todo esto, esta es la pirámide que os comentaba, que parece que es el alma mater, ¿no? La espina dorsal del conflicto, ¿no? Posición, interés y necesidad. Pues para que veáis que aquí esto es lo que se ve, ¿no? El iceberg, esto es lo que se ve, la punta del conflicto, esto es lo que vemos, esto es lo que nos cuentan nuestros clientes, ¿vale? Esto es lo que, en definitiva, va a generar esto es lo que va a generar la mayor parte de las soluciones, insisto, más arcaicas, ¿no? Pero realmente lo que a mí me importa, o lo que debe importar a todo el mundo, ¿no? Por lo que deberíamos trabajar es por esto, porque lo que me interesa y que necesito, ¿no? Y esta parte que está oculta es lo que nosotros a través de sesiones y herramientas y técnicas que vamos incorporando a nuestros conocimientos para
para el mejor ejercicio de nuestra profesión, pues vamos a conseguir sacar y que aquello que creían los clientes que no tenían, pues va a salir, ¿no? Yo, es decir, por ejemplo, a mí se me ha dado mucho el tema de, pues con el tema de custodias, ¿no? Se me da mucho, ¿no? Trabajar, es curioso como con el tema de la posición, interés y necesidad, el tema de custodias se ve muy claro, ¿no? Es decir, y en tema de roles, ¿no? O sea, el caso que os he puesto, como en la mayoría de las ocasiones, bueno, pues de alguna manera la posición inicial es quiero la custodia de mis hijos, ¿no? Esa es la posición inicial porque es que pienso que el cambio que va a suponer la ruptura, si me sigo aferrando a ese papel que vengo ejerciendo durante tanto tiempo, creo que el cambio va a ser menos traumático, ¿no? Todos tenemos miedo al cambio. Entonces, pues es difícil, ¿no? Es decir, yo prefiero quedarme como estoy, ¿no? Todo el mundo preferimos quedarnos como estamos, ¿no? Y eso es por lo que luchamos, por esa posición, ¿no? No quiero cambiar, ¿no? ¿Cuántas veces el argumento típico de es que los niños que lo noten lo menos posible, ¿no? Intentar que esa transformación, yo siempre digo que en familia se produce una transformación, la familia no se extingue, se transforma. Es decir, la familia, es que por mucho que es una realidad objetiva y es importante, lo primero que hay que decir, ¿no? No se extingue, se transforma, el padre sigue siendo padre con las labores de padre y madre, la madre sigue teniendo las mismas labores de madre, los hijos tienen la misma función dentro de la familia y ejercicio de roles, ¿no? Es un sistema que no se va a ver se ve transformado, por supuesto, con un proceso de separación, pero no se extingue, ¿vale? Lo que sí que se extingue es la relación de pareja y eso es la realidad, eso es objetivo. Eso creo que es lo primero que tendrían que empezar a visualizar, lo primero que tienen que empezar a visualizar. Y entonces, al trabajar con interés y necesidad en temas de custodias, a veces, insisto, el pedir esa custodia me lleva por un absoluto miedo a no querer, el miedo al cambio, ¿no? El miedo a decir, voy a perder mi estatus social, voy a perder, o sea, me he dedicado a ser la mamá maravillosa, que estoy con los niños, que los recojo del cole, me voy a los cumpleaños, y voy a pasar aquí ahora que nos da miedo esos cambios, ¿no? Pero realmente ¿te interesa una custodia exclusiva si tienes, no sé, imaginaros, 32 años, tienes una carrera profesional que sí, que ahora está un poco más parada, porque es normal, es decir, a veces los hijos, a veces tenemos un paréntesis vital, ¿no? En nuestra profesión, pero es que eso pasa, ¿no? Entonces, no sé si a lo mejor es interesante que te quedes a lo mejor con una custodia exclusiva, cuando a lo mejor te interesa poder compartir realmente esa labor de cuidados con el padre de tus hijos, o en el sentido contrario, me da igual, con la madre de tus hijos, para poder acceder, es decir, para poder también relanzar o satisfacer una parte del quesito vital, ¿no? Que es tu profesión, ¿no? Entonces, a lo mejor no te interesa una custodia exclusiva que va a limitarte profesionalmente, ¿no? Y a lo mejor necesitas esa proyección profesional para mejorar económicamente, no tener que estar dependiendo eternum for eternum de una, no sé, de una manutención del padre de tu hijo o de la madre de tu hija, que, bueno, pues que nunca sabes lo que puede pasar, ¿no? Es decir, a veces hay que tomar el control de tu vida, el control de la situación, ¿no? Y la mejor forma de tomarlo es saber realmente lo que más me interesa o lo que necesito en este momento. Y me voy a olvidar de lo que creo que me corresponde o la jurisprudencia de vecinos me ha dicho, ¿no? Es decir, que, bueno, tienes derecho a la indemnización, a quedarte en la vivienda, etcétera, 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 ¿no? Es decir, vamos a ver qué es lo que no me voy a basar en eso, voy a basarme realmente qué me interesa en estos momentos, ¿no? Es decir, qué me interesa a partir del momento en que yo me quede solo o me quede sola y, bueno, pues tenga que vivir otra forma de vida, ¿no? Y en ese momento, pues, ¿qué es lo que realmente necesito? Ahí, bueno, pues esa pirámide de posición, interés y necesidad, pues se ve bastante clara, ¿no? No sé cómo vamos para el descanso. Creo que estamos, bueno, a punto. Bueno. Entonces, a ver, bueno, esto es, bueno, pues como vemos, ¿no? Es un caso, un ejemplo muy típico, me imagino que ya lo conocéis, que es, bueno, pues que un caso típico de posición, interés, necesidad, ¿no? Dos niñas que, bueno, pues se pelean porque quieren una naranja, ¿no? Una naranja, las dos quieren una naranja, además la quieren, o sea, las dos, esa es su posición, la naranja. Pero claro, si
trabajamos con estas niñas y nos damos cuenta que realmente la necesidad y el interés que tiene cada una de las naranjas es completamente diferente y compatible. Una quería hacer zumo y la otra quería la pulpa para hacer mermelada. Es decir, la misma naranja fácilmente pudo dar solución a los intereses y necesidades de cada una de ellas. Si esto no se hubiera... Esto es, a grosso modo, un ejemplo muy chulo, ¿no? Yo la verdad es que lo vi, da mucho que reflexionar, porque en definitiva esto es trabajar bien un conflicto. Y esto es lo que, bueno, pues lo que afortunadamente tenemos con los métodos adecuados de solución de conflictos, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que vamos a trabajar con estos procesos, pero que antes de ponernos a trabajar, bueno, en Bolivia lo llamáis conciliación, pero aquí mediación, pero son, a ver, son el mismo perro con distintos collares, no cambia casi nada, pero luego vamos a ver un cuadro comparativo de las diferencias que he visto y bueno, que luego ya, insisto, cuando haremos un turno de participación para, bueno, pues para intercambiar, ¿no? Información, que siempre es bueno y aporta muchísimo a todos. Pero bueno, en definitiva, antes de trabajar con estos métodos, es absolutamente necesario y es decir, quizás eso es la aportación buena que tienen este tipo de resoluciones de conflictos, es decir, el trabajar lo que he enseñado antes, ¿no? Es decir, hacer un buen mapeo lo que llamamos un buen mapeo del conflicto. Es decir, un mapa del conflicto se hace con los elementos que os he dicho en las anteriores diapositivas, ¿no? Y como ha dicho Gonzalo, bueno, que vamos a compartir, ¿no? Es decir, buen trabajo de campo, llamo yo, ¿no? Tenemos una primera intervención, son las partes, y de esa primera intervención tenemos que irnos en nuestro trabajo de campo y trabajar ese conflicto y desgranar los elementos de ese conflicto, qué partes tenemos, qué partes no hay, cómo creemos que, es decir, cómo se comunican, qué relación tienen, qué dinámica del conflicto, etcétera, etcétera. Y eso nos va a dar un componente y una información brutal para cuando tengamos que sentarnos delante de ellos y ayudarles. Además, va a ser innecesario porque es que hasta nosotros que trabajamos de cara al conflicto, nosotros vamos a ser la gente viene a buscarnos. A veces yo, bueno, pues soy abogada, soy mediadora, pero lógicamente puedo conciliar, puedo hacer derecho colaborativo, menos arbitraje, es decir, puedo hacer negociaciones, yo puedo hacer lo que quiera, ¿no? Sin embargo, son los clientes y su conflicto los que deciden, los que me van a dar, perdonadme, los argumentos para decidir qué proceso es el que mejor se adapta a sus intereses y necesidades. A lo mejor estamos hablando que por su forma de ser, por su forma de comunicarse, va a ser muy difícil una mediación, por lo que luego vamos a ver. A lo mejor necesitan una negociación, ¿no? En lo que, bueno, pues ellos no tomen tanto parte protagonista en el conflicto, sino que se necesiten más apoyo de un profesional desde el ámbito jurídico, ¿no? Pues depende de las personas. Entonces, es muy importante conocer, hacer un buen mapeo del conflicto, insisto, porque al final gran parte del éxito con vuestros clientes será el conocer realmente cómo poder gestionar el conflicto. Ya no solamente decidir qué proceso se va a adecuar más a sus necesidades e intereses, sino dentro de si yo elijo mediación o elijo negociación, conocer cuáles son las técnicas y las herramientas que yo tengo que llevarme a cada sesión para poder ayudar a mis clientes. No va a ser lo mismo trabajar con unas partes que están muy desequilibradas emocionalmente, por ejemplo, o desequilibradas desde el punto de vista económico. Es decir, por ejemplo, ese papá o esa mamá que tiene pues, un ámbito, imaginaos, profesional, pues tiene unos ingresos unas remuneraciones importantes frente al papá o mamá que se ha quedado en casa, bueno, pues profesionalmente no tiene remuneración económica. Ahí hay un desequilibrio económico importante que lógicamente a la hora de
pensar en posibles medidas y soluciones van a ir mediatizados por uno, por el miedo al tema económico, esa inseguridad económica, y otra va a estar empoderada porque sabe que tiene el poder económico. Y el poder económico, os puedo asegurar que dentro de la gestión de conflictos de todo tipo, es quizás uno de los mayores poderes, ¿no? Y esto es un trabajo que tenemos que hacer, ¿no? Desempoderar a esa parte que viene pues al conflicto con ese empoderamiento económico, ¿no? Que además ese empoderamiento económico también genera mucha incertidumbre tanto a la mediación como a los mediados, porque evidentemente la persona que a lo mejor está económicamente, está mucho mejor, más acomodada y mejor posicionada, la posibilidad de poder acudir a un proceso jurisdiccional, a un proceso procesal, es decir, a tener una cobertura, por ejemplo, de abogados con más renombre, eso le da mucho poder frente al otro que, lógicamente, pues, probablemente tenga tenga muchos menos medios económicos para soportar un pleito judicial pues, de este tipo, ¿no? Por lo tanto, eso también desequilibra muchísimo y eso, bueno, pues, es un trabajo que tienes que empezar a trabajar por ahí para poder luego ayudar a los clientes. Bueno, pues si os parece, no sé, hacemos un descansito de 10 minutos, no sé cómo estáis acostumbrados, si me lo decís así por el chat o si uno quiere no sé, ¿estáis de acuerdo, realmente un descanso? Sí, está bien, de acuerdo. ¿Perdón? De acuerdo. Perfecto. Gracias. Muy bien. 10 minutos entonces, nos vemos a menos 20 entonces. Bueno, son menos 25 a menos cuarto. ¿Os parece bien? Vale. Lo voy a poner en el chat.
Buenas tardes. Bueno, pues nada. Entonces, seguimos. Bueno, hemos visto, ya os digo, que bueno, pues estos son los métodos adecuados de solución de conflictos. Vosotros, de alguna manera, lo que trabajáis es lo que llamáis conciliación, lo que llaman, perdonad, os he empezado a tutear, bueno, lo que llamáis conciliación, ¿no? Que nosotros lo llamamos mediación, pero bueno, ya insisto que al final es el mismo proceso, ¿no? Y el arbitraje, ¿no? Pero aparte, bueno, pues existe lo que es la negociación y el derecho colaborativo. De hecho, en la ley que tenéis vosotros, pone como medios accesorios a la conciliación, la mediación y la negociación y el amigable componedor, ¿no? Es decir, pues lo que llamamos el hombre justo o incluso aquí tenemos el juez de paz, ¿no? Bueno, al final, de alguna manera, se incorpora en esta ley que tienen ustedes en Bolivia, lo que es los medios accesorios para trabajar con este tipo de conflictos en el ámbito de la resolución extrajudicial, la mediación y la negociación, ¿no? Y así aparece en la ley, ¿no? ¿Por qué se llega aquí, ¿no? A mí sí que me gusta decir cómo llegamos a implantar estos modelos de resolución de conflictos, que para mí es un nuevo paradigma, ¿no? Es otra forma de implantar justicia, ¿no? De ayudar a resolver las continuas controversias que van surgiendo en el ámbito de derecho privado, por cómo se llega hasta aquí, ¿no? A mí me gusta esta definición, que es esa diapositiva, es cogido del espíritu de la ley nuestra, ¿no? La ley de mediación que se aprobó en el año 2012, ¿no? En definitiva, viene a decir que, bueno, pues que una de las funciones esenciales de todo Estado de Derecho es la garantía a los ciudadanos de una tutela judicial efectiva, ¿no? Es decir, esa es la garantía, es decir, todo Estado de Derecho tiene que garantizar, ¿no? Una tutela judicial efectiva, ¿no? Y esa tutela judicial efectiva, la experiencia, y esta experiencia, es decir, esto por primera vez empieza a surgir en Estados Unidos y en los países en Europa, en el Reino Unido, ¿no? Pues aparece en los años 60, 70, ¿no? Es decir, es verdad que el sistema judicial que venimos teniendo desde siglos pasados, pues deviene bastante estrecho, ¿no? Para dar respuesta a esa tutela judicial efectiva. Y es curioso porque es una sociedad tan avanzada como la que tenemos, en la que, por ejemplo, hoy, básicamente, soy capaz desde España estar hablando con ustedes de mediación a través de la tecnología. Es decir, cuando somos capaces de a un golpe de clic comprar, vender y hacer muchos negocios jurídicos importantes, cuando viene detrás una generación en la que la inmediatez en la solución de todo tipo de problemas, no solamente controversias, sino una entrevista de trabajo, una reunión de trabajo, es decir, poder, insisto, es decir, dar formación a miles y miles de kilómetros a través de esta maravillosa tecnología que nos aporta, ¿no? Y máxime ahora, ¿no? Con esta situación de pandémica, ¿no? Que nos ha reinventado a todos y es que los medios de comunicación y la tecnología nos ha aportado mucho de bueno, pues parece muy arcaico, parece muy retrógrado que en ámbitos tan importantes como es el hecho de resolver situaciones de absoluta importancia, como por ejemplo la definición de los modelos de familia cuando se producen rupturas, cómo gestionar las relaciones parentales después de una ruptura, cómo gestionar las relaciones familiares después de un fallecimiento y de una herencia, cómo gestionar los conflictos que subyacen dentro, por ejemplo, de una organización, cómo, por ejemplo, resolver los conflictos que surgen en el ámbito intergeneracional, cuando se producen transformaciones en los ámbitos de dirección ejecutiva de las empresas familiares, ¿no? Ese relevo generacional. Es decir, tantos y tantos y tantos conflictos que subyacen dentro del ámbito privado. Parece como muy trasnochado el que tengamos que acudir
al Estado, a esos tribunales que por sistema, pues porque no se adecúan a la realidad social y a la dinámica de esta sociedad nuestra, a resolver ámbitos de suma importancia, ¿no? Soluciones, es decir, controversias de suma importancia. El Estado es conocedor de sus propias limitaciones. Un Estado de Derecho consolidado debe reconocer su limitada capacidad para dar esa solución y esa respuesta efectiva a sus ciudadanos. Por lo tanto, son muchos los estados y, bueno, pues insisto, estamos Bolivia y España intercambiándonos esta formación porque son muchos los estados que ya saben y conocen de sus limitaciones. Ahora lo que queda es volcar esta necesidad en el ámbito puramente de nuestro ordenamiento jurídico con la implantación de leyes, implantación de recursos y sobre todo lo más importante creo que es poder trasladar esto a la sociedad. Es decir, la sociedad tiene una necesidad, pero no conoce todavía cómo poder dar solución a esas necesidades. Y poco flaco favor hacemos, es decir, ya es una maravilla, por supuesto, ¿no? Es decir, tener los estados que están promulgando leyes e implantando desde todos los ámbitos normativos la implantación de estos métodos de solución de conflictos, pero queda un paso más allá, que es el que, lógicamente, es el que estamos haciendo todos y cada uno, por ejemplo, de todos los participantes en este curso, ¿no? Es decir, el conocer que existe este tipo este modelo para poder dar respuesta a nuestros clientes. Yo, desde mi posición jurídica, yo soy abogada desde 25 años y, desde luego, cuando yo empecé a ejercer no conocía la mediación, no sabía lo que era la mediar. Yo trabajaba desde una perspectiva puramente procesal y, en el mejor de los casos, desde el ámbito de la negociación, ¿no? Es decir, bueno, me imagino que siempre sabemos que cualquier abogado que se preste dentro de nuestro punto de vista deontológico, es decir, nosotros, nuestro deber es dar la mejor solución a nuestros clientes. Y cuando yo empecé, la mejor solución a nuestros clientes era, por supuesto, intentar negociar fuera del ámbito jurisdiccional, pero con los mismos parámetros, con los mismos argumentos jurídicos que podía hacerlo en un juzgado. La única diferencia es que en la mesa de negociación no me ponía la toga y en el juzgado sí me ponía la toga. ¿Qué aporta la mediación? ¿Qué aportan todas este nuevo cambio, ¿no? de conocimiento a mi profesión? Aporta el conocer precisamente lo que hemos dicho, ¿no? Es decir, cómo resolver los conflictos desde otra perspectiva completamente diferente, que muchas veces no tiene nada que ver con la perspectiva jurídica. Es decir, a veces los clientes no necesitan la aplicación de una norma, no necesitan un artículo de nuestro Código Civil o un artículo o una sentencia de la jurisprudencia, ¿no? Necesitan una respuesta, una solución. Y luego nosotros a esa solución le daremos el alcance y el comportamiento jurídico que merece para que los clientes se sientan satisfechos. Y eso es precisamente lo que aporta la Ley de Conciliación de Bolivia y lo que aporta la Ley de Mediación en España. Es decir, la seguridad absoluta, la seguridad jurídica de que el acuerdo al que yo voy a llegar tiene la misma validez jurídica que una sentencia, que una resolución judicial. Y eso es la verdadera ventaja y eso es lo que nos hace merecedores de seguir trabajando con estos métodos y poder trasladarlos a nuestros clientes. Desde la posición que ocupemos, desde nuestra posición, es decir, yo desde la perspectiva de mi despacho de abogados, ustedes desde sus despachos o su organización notarial, es decir, da lo mismo, es decir, el cliente no conoce dónde llega. El cliente lo que conoce es que el notario le puede resolver una situación, el abogado le puede resolver otro tipo de situación, el psicólogo le puede resolver una situación y nosotros somos los que decidimos, de alguna manera, cuando evaluamos el conflicto y gestionamos ese conflicto, decidimos qué es el mejor método y cómo vamos a trabajar con ese cliente.
Por lo tanto, insisto, los métodos que hay son muchos. La negociación, por ejemplo, que insisto, es un medio accesorio en la Ley de Conciliación del año 2015 de Bolivia y lo utiliza como método accesorio. Ciertamente, es normal. A veces yo estoy trabajando con unos clientes y dentro del paraguas que me dan mi ordenamiento jurídico puedo trabajar como mediadora. Es decir, yo me presento a mis clientes como mediadora. Pero a veces, dentro de este proceso de mediación, utilizo muchas técnicas de negociación, porque en ese momento o en esa, una vez que lamino y el conflicto y lo divido en partes para llevar a la mejor solución, a veces en determinadas sesiones tengo que trabajar técnicas puras de negociación. Por lo tanto, claro que utilizo la negociación como medio accesorio a mi proceso de mediación, porque en ese momento quizás mis clientes lo requieren. Si yo estoy trabajando, y ahora vamos a ver las diferentes escuelas, si yo estoy trabajando en un tema de liquidación patrimonial en una pareja que se está divorciando, es posible que en ese momento mis clientes, las herramientas que yo necesito para que mis clientes puedan llegar a acuerdos, sean herramientas y técnicas más cercanas a un proceso de negociación que a un proceso ortodoxo de mediación o de conciliación, ¿de acuerdo? Porque en definitiva lo que la negociación intenta es que las partes adquieran un compromiso con un interés concreto, es decir, liquidar un patrimonio en el que vamos a trabajar con unos parámetros puramente objetivos, es decir, de determinar, por ejemplo, valores de bienes, utilizar peritos, trabajamos desde una perspectiva mucho más desde la negociación, ¿no? Para que las partes intenten llegar a acuerdos. El arbitraje es otro método de resolución de conflictos, es decir, de hecho, en la ley que ustedes tienen de ley de conciliación y arbitraje, trabaja la ley, son dos títulos diferentes, uno que es la conciliación y otro el arbitraje, ¿no? Bueno, el arbitraje al final está bien, porque además es un método de solución de conflictos que, dependiendo del mapeo que hagamos, a veces tenemos que escoger el arbitraje como el mejor método para solucionar el conflicto que tienen nuestros clientes, pero en definitiva, el arbitraje no deja de ser digamos, un mini juicio que yo llamo, ¿no? Fuera del ámbito jurisdiccional, pero en que las partes se van a encontrar con un tercero que es el que va a decidir, ¿no? Digamos que la responsabilidad que las partes van a tener en la solución del proceso no va a ser ínfima, ¿no? Es decir, van a delegar en un tercero, que es el árbitro, la solución a su controversia, ¿no? En el que va a haber un proceso en el que se van a hacer unas alegaciones, se van a aportar unas pruebas, el árbitro va a estudiarlo y va a dictar lo que llamamos un laudo, ¿no? Y ese laudo va a tener valor ejecutivo y valor de cosa juzgada, ciertamente. Pero en definitiva, quizás nos tendríamos que preguntar si realmente ese árbitro, con ese laudo, ha solucionado el conflicto o tan solo ha solucionado la controversia jurídica, el litigio. Y esto, la respuesta está en eso que he comentado, ¿no? Es decir, en el mapeo del conflicto. De hecho, y así, es decir, en España no tenía tanta validez, pero ahora se está dando mucho impulso a lo que se llama lo que se llamaría el arbitraje no vinculante o de equidad. Ustedes en la ley establecen dos tipos de arbitraje, el arbitraje en derecho y el arbitraje que es vinculante y el arbitraje no vinculante o de equidad. Y es dependiendo qué necesito yo del árbitro, ¿no? Si yo lo que necesito es una respuesta jurídica, es decir, que una respuesta en la que hay una norma que asiste mi razón o asiste mis argumentos, por ejemplo, imaginaros una controversia sobre la interpretación de un contrato. Es decir, bueno, pues a veces un contrato de suministros en el que hay que interpretar una cláusula y creo quizás el arbitraje en derecho quizás sería el proceso más interesante para resolver este asunto, ¿no? Y luego está el arbitraje en equidad, donde las partes no necesitan necesariamente la aplicación de la norma, sino la aplicación de qué es lo justo, qué es lo equitativo en este caso, ¿no? Es decir, si nos vamos a lo mejor a una interpretación de la norma en la que una de las partes va a salir muy desfavorecida, a lo mejor quizás en ese momento lo que interesa mejor es buscar una interpretación de la norma, es decir, una interpretación de la cláusula concreta que en equidad sostenga los intereses y las necesidades de ambas partes. Por lo tanto, eso sería un arbitraje en equidad. Los arbitrajes en equidad aquí en España
lo llamaríamos los arbitrajes no vinculantes. Es decir, de alguna manera, no, la decisión que tome el árbitro no va a vincular, porque al final puedo acudir a un juzgado a que me haga una sentencia que me dé respuesta jurídica a este problema que yo traigo, ¿no? Es decir, he acudido al arbitraje no vinculante, pero bueno, no me ha... Es decir, puedo aceptar o no aceptar la resolución del laudo y a lo mejor quiero que sea un juez el que al final tome la decisión sobre ese conflicto, ¿no? Y esto sería el arbitraje, ¿no? El derecho colaborativo, bueno, pues es otro proceso que, bueno, pues se está implantando un poco aquí en España, ¿no? Y, bueno, de alguna manera el derecho colaborativo es una suma de cantidad de técnicas, ¿no? O de procesos, ¿no? O sea, en definitiva, es conseguir enmarcar procesalmente o procedimentalmente algo que veníamos haciendo los abogados siempre, ¿no? Y es esa negociación previa entre letrados antes de acudir a la jurisdicción contenciosa, ¿no? Lo que sucede es que, efectivamente, ahora lo que se intenta es enmarcarlo procedimentalmente con objeto de establecer unas garantías reales, tanto para los letrados que intervienen en la negociación, como para las partes sobre las cuales se está negociando, ¿no? Con una serie de garantías como la confidencialidad, que se presumen, de hecho, si yo llevo una negociación como abogada, no tengo que estar dentro del marco de un derecho colaborativo, del proceso de derecho colaborativo para conocer que yo tengo el deber y la fidelidad de mantener confidencialidad respecto a los intereses de mi cliente, ¿no? Y cómo saber defenderlos sin necesidad de romper esa confidencialidad que me asiste de por sí como letrada, ¿no? Pero bueno, parece que, bueno, pues el derecho colaborativo está surgiendo, creo, y esto es tirar piedras para mis propios compañeros, pero creo que en definitiva son aquellos abogados que de alguna manera, sin creer demasiado en la mediación u otro tipo de métodos, bueno, pues quieren seguir manteniendo esa posición de letrados bajo un marco de modelo extrajudicial que, insisto, que tiene para mi gusto tiene poco recorrido si no incorporas herramientas y métodos que se le exigen al mediador, ¿no? Y que, bueno, ahora veremos, ¿no? Porque, en definitiva, pues los clientes se dejan llevar un poco por lo que al final el letrado tiene que decir o el abogado dice, o derivo en el abogado la responsabilidad de mis propias decisiones, ¿no? Entonces, siempre y cuando no se trabaje desde la corresponsabilidad que cada uno tiene en el conflicto, la solución que pueda darse a ese problema es probable que, bueno, pues que no se adapte bien a su verdadera necesidad y se produzcan incumplimientos. Que eso es una de las verdaderas ventajas de estos métodos, ¿no? Es decir, lo que se trabaja verdaderamente bien en mediación es muy difícil que se incumpla. Y la efectividad de los acuerdos es un 90 y tantos %. Es muy difícil que alguien que trabaja gracias a un trabajo de un tercero que va a facilitar la comunicación para que ellos entiendan cuál es la mejor solución a su problema, es muy difícil que una vez tomado desde esa autorresponsabilidad, con métodos de soluciones heterocompositivos en el que son las partes las responsables y las que implicadas en el verdadero trabajo de solución de su controversia, es muy difícil que después de ese trabajo bien hecho las partes incumplan, es decir, porque irían en contra de sus propios actos, ¿no? Es decir, no es más que este principio jurídico, ¿no? Ir en contra de tus propios actos. Por eso el grado de efectividad de los acuerdos de mediación es de un 90 y tantos %. La conciliación, que es como el nombre que ustedes dan a lo que es estos métodos de resolución alternativos, bueno, pues nosotros, la gran diferencia es que la conciliación siempre ha sido un método previo a una jurisdicción contenciosa, ¿no? Es decir, antes de acudir a la jurisdicción contenciosa se intenta conciliar, en definitiva, el papel que tiene el conciliador en lo que llamamos la conciliación pura y dura, es acercar a las partes a un acuerdo desde un punto de vista muy neutral, ¿no? Es decir, en el que no intervengo ni para ayudarles ni para facilitarles la comunicación, como por ejemplo tendría que hacer el mediador, ni trabajar con ellos para conseguir los acuerdos. Simplemente es un ejercicio presencial en el que
desde el punto de vista conciliador profesionalmente, porque sea, por ejemplo, luego eso me lo rebatís, me lo compartís. Creo que la conciliación dentro de los notarios, que es en Bolivia, el fedatario público, que los notarios fedatarios públicos hacen este trabajo de conciliador, como por ejemplo aquí en el ámbito jurisdiccional laboral, es decir, ahí tenemos un centro de mediación que depende de las comunidades autónomas, en el que hay un profesional que es el conciliador y es el que levanta acta de si las partes han llegado a conciliación o no han llegado a conciliación, para ese acta presentarse en el juzgado de cara a haber superado, ¿no? Previo a una interposición de una demanda, haber superado la posibilidad de una conciliación. Básicamente, esa es la conciliación. Pero no hay un trabajo de fondo detrás. Esto es decir, la conciliación notarial, por ejemplo, en España, la conciliación notarial a través de una ley del año 2015 también se implanta en las organizaciones de los notarios, la posibilidad de que pueda acudir a una notaría para solventar soluciones de derecho privado, no solamente, es decir, aquí puedo temas de contractuales, como os he dicho antes, incluso divorcios, siempre que no haya menores, podemos acudir a un notario y que el notario dé fe pública de los acuerdos que yo he tomado respecto a la ruptura de mi matrimonio, insisto, siempre que no haya menores, y esa escritura pública tiene valor de sentencia y valor de cosa juzgada, ¿no? Entonces, aquí es desde la ley desde 2015, ¿no? Esa función también la tienen los notarios. El proceso que tiene la conciliación, como allí creo en Bolivia, pues al final las partes acuden a las notarías, la notaría se eleva a escritura pública. Primero, si una de las partes acude y el notario puede notificar a la otra parte para que acuda a una conciliación, o bien las dos partes acuden de forma conjunta, con lo cual no hay requerimiento inicial de esa conciliación, puesto que las partes acuden de forma conjunta, ¿no? La celebración del acto de conciliación con observancia y se tiene que hacer a nivel de escritura pública. Es decir, yo puedo acudir a un notario solicitando que se requiera notarialmente a, no sé, mi pareja para proceder al divorcio. Si acude, pues los acuerdos se elevan a escritura pública. Si no acude, entonces se eleva igualmente se tiene que elevar a escritura pública, que yo he intentado una conciliación y no ha sido posible, ¿no? Tampoco tiene mucha repercusión jurídica porque, bueno, luego me voy al juzgado y ya está. Pero bueno, sí que es verdad que es una forma de no, lo que se intenta, que hay una parte que los estados están intentando, es, lógicamente, quitar trabajo a los juzgados, ¿no? No sé si se está mirando desde la perspectiva del Estado por la tutela judicial efectiva de los ciudadanos, porque en cuyo caso tendrían que hacerse muchas más políticas y tratar mucho más de recursos para que se implante verdaderamente la mediación, la conciliación como método de solución de conflictos. O sea, no creo que vaya por ahí, sino más bien por el hecho de que, lógicamente, se está produciendo un colapso en el sistema judicial tremendo e intentan quitar cuanto más asuntos del juzgado, mejor, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el ámbito notarial se le está derivando muchas competencias en este sentido, lo cual me parece fenomenal. Pero también creo que los notarios, en ese sentido, deben ir un poquito más allá. Es decir, no quedarse solamente con la posición de notario fedatario público, en el que se sientan las partes y eleva a público los acuerdos y, en cuyo caso, actúo de conciliador, sino ir un poquito más allá e implantar en las organizaciones notariales servicios, personal, que dotar de personal con capacidades y habilidades suficientes para resolver estos conflictos de forma adecuada, ¿no? Es decir, no siendo solamente un mero trámite, sino ir mucho más allá, con lo cual daríamos respuesta a no solo descargar trabajo del sistema judicial, de los juzgados, sino además garantizar esa tutela judicial efectiva a los ciudadanos, ¿no? Entonces, eso parte de la base, y aquí lo dejo dicho, ¿no?, para ustedes, que creo que las notarías deberían implantar o dotar al personal de formación suficiente para gestionar bien los conflictos que llegan a la notaría y que requieren una solución mediada, ¿no?, o conciliadora, pero desde una perspectiva de un trabajo y un proceso como el que vamos a seguidamente a ver, ¿no?
Bueno, el carácter ejecutivo, bueno, pues eso ya está claro, tiene eficacia ejecutiva y valor de cosa juzgada, por lo tanto, el acto de conciliación entre notario con escritura pública en sí mismo ya da el carácter de cosa juzgada y, por lo tanto, lo que se ha acordado, al final, si hay un incumplimiento por alguna de las partes, tiene carácter ejecutivo. Entonces, ¿qué es la mediación, ¿no? Es decir, ¿qué es el proceso de mediación, conciliación, como ustedes lo denominan en Bolivia, ¿no? Es un método alternativo de solución de conflictos. Es un intento de trabajar con el otro, no contra el otro, y esta es la gran diferencia con todos los métodos que hemos visto, es decir, incluso con no solamente con el proceso jurisdiccional, sino con el arbitraje, la negociación y la conciliación pura y dura, ¿no?, que nosotros definimos, ¿no? Cuando yo me refiero a conciliación, a partir de ahora me referiré a la conciliación como proceso alternativo de solución de conflictos que ustedes tienen en Bolivia con la ley del año 2015. Es decir, un intento de trabajar con el otro y no contra el otro. En el arbitraje se va a trabajar contra el otro, necesariamente, porque yo busco que me den la razón y argumento, presento documentos y al final voy a pedir un laudo, que quiero que me den mi razón y se adapte a mis posiciones. En la negociación también, porque al final cada uno nombra su letrado y el letrado lo que va a hacer es trabajar los intereses de su cliente con el otro compañero y conseguir unos acuerdos, pero que van definitivamente. Yo estoy negociando con el compañero los intereses de mi cliente y voy contra, en principio, no me fijo en los intereses del otro. En la conciliación y la mediación, lo que se trabaja son las dos partes colaboran, las dos, no una frente a la otra, sino hay una colaboración perfecta junto con el mediador o conciliador que les ayuda a gestionar esa colaboración para encontrar la mejor solución, en busca de una vía pacífica y equitativa para afrontar el conflicto que tienen en un entorno de crecimiento, aceptación, aprendizaje y respeto mutuo, por supuesto. Esto es el escenario que tiene que haber, ¿no? Es decir, al final, cuando trabajo con en principio, mi oponente para resolver el problema que nos ocupa, esto me va a suponer un crecimiento personal. Primero parto de la aceptación de la situación, por ejemplo, lo que decía antes, ¿no? Es que hay que aceptar que la ruptura, es decir, que la pareja ya ha terminado, la relación de pareja ha terminado y que ahora tengo que adoptar otro modo de vida, ¿no? Aceptar esa situación, aceptar que el otro ya no quiere continuar con la pareja, es decir, pasar de ese proceso mental de incredulidad, de ira, a la aceptación para poder trabajar en métodos de consenso y equidad, ¿no? Y respeto mutuo, ¿no? Es un proceso voluntario, la mediación, por supuesto, flexible y participativo, ¿no? Es decir, voluntario, porque las partes son las que deciden someterse a mediación y en cualquier momento de la mediación, desde que se inicia una mediación o conciliación hasta que termina, el proceso es voluntario. Es decir, la voluntariedad en la mediación o conciliación en Bolivia es fundamental. Las partes no pueden estar trabajan muchísimo mejor desde la voluntariedad, porque eso les hace más responsable del conflicto. Es decir, yo estoy aquí porque quiero resolverlo, no porque tengo que resolverlo, como sería, por ejemplo, en un proceso jurisdiccional en el que el otro me pone una demanda y tengo que acudir a la jurisdicción y tengo que contratar un abogado y tengo que contestar a la demanda y tengo que ir el día del juicio y tengo que responder a las preguntas que me hagan los letrados o que me haga el juez o que me haga el fiscal, ¿no? Aquí no, aquí es porque quiero. Y si quiero, es que es porque uno de los principios que rige la mediación-conciliación es la voluntariedad. Entonces, y es voluntario desde que desde que se inicia hasta que se termina. Es decir, el último día podemos haber hecho 5 sesiones y al final, pues las partes no conseguir llegar a ese acuerdo y levantarse del proceso de mediación o conciliación y acudir a la jurisdicción contenciosa sin que esto suponga ningún tipo de daño colateral, como por ejemplo, en algunas ocasiones, que en algunos países existe la posibilidad de que en caso de que no se haya llegado a mediación se pueda determinar quién ha sido el que de alguna manera se ha levantado de la mediación por unos posibles perjuicios de condenas en costas, ¿no? Lo que pues llamamos condena en costas, ¿no? Que es cuando alguien tiene unas ganas de litigar innecesarias, ¿no? Y si el juez así lo determina, pero bueno, no es el caso, no es el caso y eso a las partes le da muchísima seguridad para salir adelante, ¿no? Y promueve la búsqueda de soluciones que satisfagan a las necesidades de las partes. Eso, bueno, pues eso es
por supuesto, es fundamental. Mirad, aquí he puesto un cuadro comparativo para que veáis que el objeto que tanto la Ley de Mediación Civil Mercantil nuestra en España de 2012 como la vuestra de 2015, el ámbito de aplicación es el mismo. En definitiva, son controversias que surgen dentro del derecho privado de las partes, ¿no? Porque allí estas leyes excluyen partes de determinadas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, en España, es decir, esta ley excluye la mediación penal, pero se está haciendo mediación penal, lo que llamamos justicia restaurativa, se excluye la mediación laboral, pero ya, porque la mediación laboral tiene un apartado que es conciliación, pero ya se están haciendo muchas mediaciones laborales, pero fuera de la ley, y el objeto de la ley de conciliación y arbitraje, que es en Bolivia, al final es lo mismo, controversias de derecho privado con varias exclusiones. Yo he puesto aquí las más importantes porque creo que son todas las de derecho público, en las que tiene una de las partes es el Estado, con lo cual ahí no se da la mediación. Aquí, que lógicamente tienen que estar representadas por el defensor del judicial, el fiscal, está hablando de capacidad de las personas, con esa autorización judicial, y que desde el ámbito de defensa de más derechos públicos, ¿no? Como por ejemplo son incapaces o menores, etcétera. Y luego, bueno, pues un cajón desastre que es cualquier otra circunstancia que siga la ley, la Constitución Pública del Estado, ¿no? Y bueno, pues ahí vosotros que trabajáis esto, pues conocéis más, ¿no? Pero en definitiva, el objeto, es decir, el ámbito de aplicación, un objeto es básicamente la misma. Los principios informadores de la mediación, en la ley de Bolivia recoge varios. Y en la ley en España, los fundamentales, que también se recogen en la ley de Bolivia, son la voluntariedad, la igualdad entre las partes, imparcialidad de los mediadores, la neutralidad y la confidencialidad. Para nosotros son nuestros principios legales y fundamentales. Pero hay otros principios que siempre me gusta hablar, siempre hablo de ellos y curiosamente la ley de 2015 de conciliación de Bolivia habla de ellos como principios inspiradores de la mediación y fundamentales, que son la flexibilidad, la equidad, la legalidad, la economía y la buena fe. Estos son los que aparecen en el artículo 3 de la ley de conciliación y arbitraje de Bolivia, pero que a mí, fijaros, me parece siempre, cuando doy formación, yo aplico estos principios, no digo que son los legales, porque los legales, insisto, son los de voluntariedad, igualdad, neutralidad y confidencialidad, por supuesto, pero estos principios de flexibilidad, equidad, legalidad, economía y buena fe son fundamentales dentro de un proceso de este tipo, porque tenemos que vender a las partes que es un procedimiento flexible, que nada tiene que ver con los procedimientos, los arquetipos y la burocracia que marcan, por ejemplo, los procedimientos jurisdiccionales. Las partes en esa responsabilidad y en la solución de sus problemas también van a tomar responsabilidad en el cómo y el cuándo y en qué condiciones quieren hacer proceso de conciliación o de mediación. Equidad, por supuesto, es decir, partimos de que vamos a intentar siempre la mayor equidad en la solución de las partes. El mediador tiene que estar preparado para saber el límite de los acuerdos. Lógicamente, los acuerdos que se toman, las partes, son heterocompositivos, forman parte de su solución. Pero, ojo, los mediadores tenemos que saber cuáles son las líneas rojas para que esos acuerdos que se toman no sean contrarios a la ley y al orden público. Por lo tanto, el principio de legalidad sostiene siempre la mediación. Es decir, los papás o unos progenitores podrán tomar decisiones respecto a cómo quieren gestionar su familia con posterioridad a ese divorcio en el proceso de mediación. Pero ojo, siempre y cuando esos acuerdos no vayan en contra de la ley y ni del orden público. En mi caso, nosotros como mediadores debemos informar de los límites de ese acuerdo y las consecuencias de ese acuerdo si van en contra de la ley y el orden público. Por supuesto, el de economía, ¿vale? Y el de la buena fe. Yo el de economía me gusta destacar lo siguiente. Economía no significa, y aquí también me gustaría, porque bueno, he visto varias cosas que está investigando en Bolivia la conciliación, bueno, pues un poco argumentando la necesidad de acudir a aquellas personas más vulnerables, ¿no? El acceso a la justicia de las personas más vulnerables, ¿no? Es verdad que también aquí en España al principio parecía que la mediación se podía configurar como cualquier proceso para acercar a las partes, esas personas que no pueden pagar un abogado tal, pues pudiera tener un proceso, una justicia como llamamos nosotros, o bueno, se le ha dado a veces de pobres, ¿no? A mí sí que me gustaría destacar que esto no es así. Es decir, no se puede confundir economía con economicidad.
¿vale? Es que no tiene nada que ver. Es decir, por supuesto que es más económico un proceso de mediación o un de conciliación, pero no estamos hablando de economía en términos numéricos. Estamos hablando de economía en otros aspectos. Estamos hablando de economía de tiempo, que en procesos de mediación o conciliación podemos resolver un conflicto en un mes, 2 meses. Pero en jurisdiccional, que podemos tardar 1 año, 2 años. Estamos hablando de economía desde el aspecto del ajuste emocional, ¿vale? Del desgaste emocional que supone el mantenimiento de un conflicto durante 1 año, 2 años, ese desajuste que puede afectar al ejercicio profesional de las partes, a depresiones, a estigma laboral, a problemas médicos, tantas y tantas, podemos economizar muchísimo. Lo que no significa que sea barato el procedimiento de mediación. Es decir, el profesional de mediador es un profesional de mediación, un profesional de la conciliación, es un profesional que se ha formado, que lleva muchísimos años formándose, que tiene mucha formación detrás, mucha experiencia de vida profesional y, por lo tanto, eso tiene que ser económicamente valorado. Que eso, insisto, no es economizar. Claro que economizamos, pero desde otro punto desde otra perspectiva. Esto no estamos... Sí, por supuesto que podrá afectarse a personas más vulnerables, por supuesto. El Estado tendrá que dotar de recursos, como por ejemplo en España la justicia gratuita, en el ámbito jurisdiccional, también se está trabajando la justicia gratuita en el ámbito de la mediación. O un mediador puede hacer trabajos pro bono como un letrado. Me parece fenomenal, pero eso no significa que el mediador sea un profesional que, que sea económicamente barato. No, el profesional no. El proceso no. Es lo que el proceso economiza el conflicto. Eso es lo que sí que me gustaría destacar, porque esa percepción que hay, y bueno, pues que he visto algo en internet, pues me gustaría que, bueno, pues ustedes que van a trabajar la mediación, la conciliación, pues le den el valor que tiene, porque lo tiene y es mucho, es decir, lo que damos o aportamos a las resoluciones de conflicto económicamente es casi, no se puede valorar económicamente. Yo siempre digo que desde en un rango de profesionalidad o de implicación, para mí económicamente más, para mí un procedimiento jurisdiccional es para mí la parte más fácil. La parte más difícil es un proceso de mediación. Bueno, ¿qué necesita el mediador? Bueno, pues un poco, yo lo que he visto en el artículo que está regulado en el artículo 36 y 37 de la Ley de Conciliación y Arbitraje de Bolivia con respecto a lo que está aquí tenemos nosotros, bueno, pues un poco en principio parte de la misma base, es decir, profesionales debidamente formados y capacitados, ¿no? Bueno, pues evidentemente eso es lo más importante. Luego, por supuesto, ser imparcial. Trabajamos dentro de la imparcialidad, o sea, somos neutrales con el problema, imparciales con las partes, siempre. Y eso es lo bueno de la mediación. Yo no estoy aquí para juzgar a ninguna de las partes. Yo soy neutral con el problema. A mí su problema es suyo, su conflicto es suyo. Tengo que mantener cierta neutralidad. Porque en el momento que no soy neutral con el problema, yo me contamino de ese conflicto, ¿no? Es decir, ya no voy a ser capaz de ser objetiva, de ayudarles desde fuera, porque me acabo de contaminar de su problema, ¿no? Entonces, por eso siempre tengo que guardar mucho el principio de la neutralidad y, por supuesto, muy exquisitos y muy rigurosos con la imparcialidad. Creo que esas son las partes fundamentales del Estatuto Jurídico de Mediador. La formación continua, por supuesto, y bueno, nosotros aquí tenemos que tener un seguro de responsabilidad civil que nos acoge como profesionales independientes, imagino que allí en Bolivia pues también, ¿no? ¿Cómo funciona el proceso de mediación? Bueno, pues un poco, a ver, yo quería, no, perdón, el cuadro comparativo está aquí. Bueno, el proceso de mediación con el proceso bueno, pues vamos hecho, lo veo mejor con un proceso comparativo, ¿no? Es decir, nosotros la mediación en España, pues igual que en Bolivia empieza con una solicitud en un centro de mediación o también tenemos la mediación intrajudicial, que es aquellos juzgados que analizan el conflicto y derivan a las partes a una sesión informativa de mediación con objeto de que, bueno, pues valoren, o por lo menos está muy bien porque al final dan a conocer a los clientes que existe otra forma de resolver ese conflicto que no es la jurisdicción contenciosa. Entonces, hay juzgados que están derivando, es lo que llamamos nosotros derivación, la mediación intrajudicial y luego la mediación privada. Por lo que yo he visto, bueno, pues allí esta solicitud se hace a través de los centros de mediación debidamente habilitados, registrados en los diferentes organismos oficiales.
Y una vez que las partes han aceptado la mediación, empiezan lo que son las sesiones de mediación, que en el caso de ustedes, con la conciliación, lo llaman audiencias. Pero en definitiva es lo mismo, son sesiones de el tiempo que ustedes, es decir, aquí generalmente pues una vez a la semana, hora y media, bueno, pues que se trabaja con las partes. Nosotros utilizamos peritos, lo que ustedes llaman auxilio técnico, ¿no? Es decir, aquellos, si por ejemplo estoy liquidando un patrimonio de una sociedad, de una familia, pues al final necesito, imaginar, pues un perito que valore económicamente las viviendas, ¿no? Pues al final yo utilizo, es decir, aquí lo que llamamos los peritos y que la ley de conciliación se denomina auxilio técnico, ¿no? Aquí ser profesional que en un momento tiene que hacer un dictamen objetivo de un hecho concreto, ¿no? Es decir, puede ser un perito, puede ser un psicólogo, puede decir, lo que en ese momento el proceso de mediación requiera o el proceso de conciliación para para llegar a una buena solución del conflicto. Al final, todos los dos terminan es decir, en la mediación se termina con un acta final de mediación y allí se termina con un acta de conciliación. Ambos tienen valor de cosa juzgada y carácter ejecutivo, es decir, que desde el mismo momento que se firma el acta de conciliación en Bolivia o se firma el acta de mediación aquí en España, para nosotros tiene carácter vinculante entre las partes, pero necesariamente tiene que homologarse. Aquí se hace a través del notario, vamos a notaría y se eleva a escritura pública, en cuyo caso, es decir, me imagino que en el caso de Bolivia, con la implantación de la conciliación en el ámbito notarial, se estará haciendo igual, homologar los acuerdos que se hacen en un proceso de conciliación a través de una escritura pública, con objeto de que, bueno, pues que eso tenga validez jurídica desde el ámbito público y homologación en el juzgado en algunos casos, dependiendo del asunto concreto, ¿no? Allí en Bolivia, por lo que veo, generalmente ya el asunto tiene validez ejecutiva, salvo excepciones que necesitan homologación judicial. Yo imagino que pues, en el ámbito de, por ejemplo, menores, necesitaréis también homologación judicial, porque estamos hablando de los derechos de los menores en el que, bueno, pues aquí el fiscal, pues allí tendréis, imagino que igualmente, ¿no? Por lo que os he comentado, aquí tenemos la mediación, podemos tenerla extrajudicial o intrajudicial, dependiendo del contexto, es decir, o bien porque los clientes acuden directamente a un centro de mediación, o bien porque los clientes son derivados del juzgado. Una vez que interponen una demanda, es el juzgado el que decide, bueno, pues si eso tiene que ir puede ir a mediación o no. Existen varios modelos en los que trabajamos, yo imagino que allí en Bolivia es igual, porque esto además estos son fuentes y los hemos importado de Estados Unidos, el modelo Harvard, el modelo circular narrativa de Sarakov o el transformativo. Son diferentes modelos que nos van a dar pues, diferentes herramientas, ¿no? Dependiendo de los objetivos que queramos. El modelo Harvard trabaja con intereses, básicamente, y en la comunicación es lineal, es decir, de alguna manera, pues lo que quiero, es decir, lo que persigue el Harvard es Harvard nace en los años 70 y nace desde la perspectiva puramente negociadora, ¿no? En el que se persigue el acuerdo concretamente, ¿no? Es decir, se basa mucho en el interés y se persigue el acuerdo. Para los Harvard, es decir, para cuando trabajamos con modelos Harvard, es porque lo que nos interesa fundamentalmente es el acuerdo. Es decir, si yo estoy liquidando una sociedad patrimonial en el que tengo que dividir una vivienda en dos partes, pues es un acuerdo, es algo muy harvariano, es decir, al final tengo que llegar al acuerdo de dividir la casa por la mitad y no me voy a meter, es decir, a gestionar la emocionalidad o no, creo en ese momento, me voy a criterios objetivos, determinar un perito, el valor de la vivienda y lo divido entre dos, básicamente, con lo cual las técnicas que voy a llevar a esa sesión o esa audiencia, en caso de que fueran en Bolivia, pues sería modelos y herramientas que rescato del modelo Harvard. Si lo que me interesa en el caso del transformativo, y aquí he hecho un cuadro comparativo, transformar o modificar la relación, pues me tengo que coger las herramientas y las fuentes que bebe el método transformativo. Imaginaos esos progenitores que tienen que transformarse de ser pareja, que han vivido en pareja, que han tenido esos roles, que han venido, no sé, durante 15 años y ahora tienen que transformarse, pero en esa transformación también hay que transformar esa nueva relación, ¿no? Es decir, hay que trabajar esa relación porque es una relación que necesita mantenerse en el tiempo. Es decir, la relación de progenitores no termina en el momento de su ruptura, sino que ahí nace esa relación. Es una nueva relación en la que tenemos que modificar la forma en que se han venido comunicando hasta ahora para que esa relación perdure en el tiempo. Por lo tanto, me tendría que trabajar, o sea, tener a esa sesión o a esa audiencia, me voy a llevar todas las herramientas del método transformativo para trabajar con mis clientes. Y la Sarakov, que es la circular narrativo.
Bueno, pues aquí Sarah es decir, ella entiende que transformando la historia, pues fomenta la reflexión y logra acuerdos, ¿no? Es decir, digamos que es una mezcla entre Harvard y transformativo. Porque, en definitiva, si yo la percepción que tengo de mi historia es una percepción errónea o una percepción que viene, bueno, mediatizada por todas esa carga emocional que llevo digiriendo y rumiando durante los últimos 5 años de mi matrimonio, seguramente la historia que ya tengo está muy transformada, muy viciada y muy fuera de realidad, ¿no? Y el otro va a tener su percepción, su historia. Entonces, transformando esa historia que yo traigo, esa percepción de mi vida, esa percepción de mi matrimonio, esa percepción de mi relación, entendiendo la percepción del otro, pues seguramente una vez que yo consiga entender y valorar objetivamente realmente que, por ejemplo, no es tan mala como yo llevo 5 años pensando, pues me voy a conseguir reflexionar y voy a encontrar se va a abonar el terreno para poder, para que esas partes puedan encontrar la forma de llegar a una solución a su problema, ¿no? Entonces, si yo tengo que estar en una sesión en que voy a trabajar, por ejemplo, los diferentes modelos de custodia, es decir, la idoneidad de cada progenitor para el mantenimiento de esa custodia o el fortalecimiento de unas custodias o el modelo de custodia que a cada uno quieran, seguramente voy a tener que buscarme las herramientas y las técnicas que Sarah con el modelo articular narrativo tiene, con objeto de llevármelas a esa sesión para poder transformar esa historia que tienen, la percepción del otro respecto a cómo es como padre o la percepción del padre respecto a la percepción que tiene como madre para poder llegar a acuerdos. Entonces, ¿esto qué me indica? Me indica que cuando yo llego a una sesión o una audiencia, como ustedes dicen, tengo que saber trabajar las técnicas de los 3 modelos, porque a veces el mismo conflicto, una vez que lo desmenuzas, te da para trabajar con los 3 modelos. ¿Esto qué significa? Que no hay que ser, es decir, modelo Harvard o modelo transformativo o circular narrativo. No, yo creo que es una mezcla, hay que trabajar con los 3, hay que conocer en cada momento las necesidades y qué te está pidiendo qué nos están pidiendo esos clientes, ¿no? ¿Qué es la herramienta, la técnica que yo necesito aplicar en ese momento concreto para poder ayudar a mis clientes? Bueno, me está diciendo Patricia, lo siento, me he ido un poquito. No sé si tenemos 5 minutillos o, no sé, Patricia, me dices para, por si alguien tiene algo que decir, alguna duda. Genial, muchas gracias, Patricia. Bueno, perfecto, muchas gracias. Bueno, pues hasta aquí he llegado, yo un poco pues intentando pues ver un poco cómo es la mediación y cómo trabajamos. Y ahora sí que me gustaría, bueno, pues no sé, dudas o aportaciones que queráis. ¿Alguna pregunta? Si quieren hacer ¿Sí? cualquier consulta, encendiendo el micrófono, pueden hablar con nosotros. Perfecto. Bueno, pues ya lo habéis oído. Dais al micrófono y así ya intervenís. ¿No hay ninguna Ingrid duda? y Rodrigo tienen el micrófono abierto, pero no les oímos. Sí. Ah, Ingrid. No te escucho. A ver. Vale, me pregunta si se subirá algún cuestionario en plataforma de esta clase. Sí, hay un Pues cuestionario correspondiente a esta clase, sí. tenéis un cuestionario. Sí, hay un cuestionario correspondiente a esta clase. Más adelante, pero sí que hay uno. Rodrigo Calcina, no sé si también quería comentar algo.
Bueno, pues no sé. No parece que haya ninguna duda, no sé. ¿Cuál es el alcance? Sí, ¿cuál es el alcance de la conciliación? Desbloque el audio. A ver, es decir, si se puede causas estado en un conflicto. A ver, es que no entiendo muy bien el alcance de la conciliación. Es decir, el objeto de la conciliación. ¿Te refieres? Si se puede, sí, vale. A ver, la conciliación, lo que en Bolivia, por lo que yo he investigado y he visto, es decir, tiene los mismos efectos que la mediación aquí, es decir, dos partes que tienen un problema, ya en Bolivia se llama contractual o extracontractual, de derecho privado, en definitiva. Y, por ejemplo, me imagino que rupturas de pareja, problemas de viviendas, compraventas, no sé, alquileres, bueno, pues todas esas cuestiones que surjan, ¿no? Pues esto, hay dos, es decir, hasta ahora había una forma de resolver y es prácticamente todo el mundo va a un abogado y del abogado se va a una jurisdicción. Bueno, pues en el ámbito de la conciliación, lo que se va a resolver es a través del conciliador, que va a facilitar el que las partes puedan solucionar ese problema que tienen en concreto. Por ejemplo, imaginaos una compraventa, el conciliador les va a ayudar a que lleguen a los mejores acuerdos respecto a esa controversia que tienen respecto a esa compraventa. Una vez que lleguen al acuerdo, se refleja en el acta de conciliación, según establece vuestra ley, y ese acta de conciliación tiene carácter vinculante para las partes y además valor de cosa juzgada. Es decir, que una vez que se ha resuelto esto en esa acta de conciliación, está firmada. Es decir, la ley establece un contenido básico de ese acta de conciliación, es decir, los nombres y apellidos, dirección, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, como un documento público. Firmado por el conciliador y las dos partes. A partir de ese momento, en tres partes, uno se queda el conciliador y otro documento cada una de las partes, a partir de ese momento se tiene valor de cosa juzgada, de tal manera que yo, por esa controversia, esas partes ya no pueden ir a la jurisdicción contenciosa porque eso está juzgado ya. Y eso es lo que dice vuestra ley. Y además tiene carácter ejecutivo, de tal manera que si yo he llegado al acuerdo de que en la compraventa me tienes que pagar X dinero, no, en tantos plazos, y incumples algún plazo, directamente me voy a la ejecución. Me voy a un juzgado a que diga, mira, es que tengo un acta de conciliación que me tiene que pagar. Bueno, pues ya sé. Y entonces se aplican directamente las normas coercitivas para dar solución a ese documento ejecutivo. O sea, que ese es el valor que tiene la conciliación, ¿no? El poder conseguir, pues al final tienen el valor jurídico de una sentencia. Es decir, no tenemos que ir a acudir a los juzgados para que se me resuelva un tema, porque, o sea, necesito una sentencia. No necesito una sentencia, ni un abogado, ni un... Bueno, aquí tenemos abogado, procurador, pero bueno, en definitiva, yo necesito un abogado, no necesito ir a un juicio o una audiencia pública, no necesito nada de eso, porque es que me voy a un conciliador, me va a ayudar a resolverlo, el acuerdo que yo tome, sí, que al acuerdo que llegue con la otra parte, con ayuda de ese conciliador, va a estar reflejado en un acta final y ese acta de final de conciliación va a ser mi sentencia. ¿Vale? Entonces, esa es la verdadera ventaja de la conciliación, ¿no? Que, bueno, insisto, que es lo mismo que para nosotros con diferente nombre. Es decir, nosotros llamamos mediación y allí se llama conciliación. Entonces, luego, bueno, pues las habilidades y capacitaciones, pues ya eso me imagino que está desarrollado en otra norma jurídica que tengáis. No sé si tenéis alguna duda más sobre la clase. En un acuerdo conciliatorio solo... Ay, perdona, que se me ha ido. En un acuerdo conciliatorio solo se pueden tener... No lo veo en el chat, porque no se me ha... Derecho de disposición, por supuesto, es decir, claro, es decir, derechos privados de disposición. Por ejemplo, hay un problema de herencia, yo tengo un derecho como heredera que que de alguna manera se me está conculcando mi otro derecho, es decir, otro heredero, porque tiene otro derecho concreto.
En definitiva, son derechos que se me están conculcando, ¿no? Yo, con un acto de conciliación, puedo resolver esa controversia sobre un derecho lógicamente, que es un derecho subjetivo mío, privado, que es el derecho a heredar, pero que de alguna manera, por lo que sea, no lo sé, sino porque el testamento no está demasiado claro, da igual, es decir, yo, claro que al final resuelven derechos privados, claro. Es que precisamente eso es el objeto de la conciliación. ¿Alguna duda más? Vale. Nada, gracias a vosotros. Pues nada, si no hay ninguna duda más, yo, bueno, pues espero que os haya resuelto algunas dudas y bueno, pues os animo a seguir trabajando e investigando por esta línea y por mi parte me despido. Muchísimas gracias y hasta otra. Mucha suerte y que disfrutéis mucho con el curso. Muchas gracias, Carmen. Adiós. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Buen fin de semana. Gracias, buenas tardes.